Y dale arriba, país, que son las 7 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información de este viernes cargado de noticias. Sin Marcela Pagano hoy, una pequeñísima indisposición de salud, pero ya va a estar seguramente el lunes acompañándonos. Le mandamos un abrazo enorme. Toda la información hoy, segundo caso sospechoso de viruela del mono en la Argentina. Vamos a estar analizando este caso y siguiendo todas las alternativas médicas. Otro tema, caso Lucas González, el chico asesinado en noviembre del año pasado. 14 policías de la ciudad de Buenos Aires implicados en el homicidio de este joven. Vamos a estar hablando con el abogado de la familia, imputados, indagados y liberados, pero todavía esperando el momento de la deportación a Colombia. Los 17, en este caso sí, barras colombianos que fueron detenidos ayer con armas blancas, cortantes, manoplas y otros tipos de elementos agresivos. Y otro tema que ya nos viene acompañando en la semana, a partir de la masacre de Texas, salió Milei a decir: estoy a favor de la libre portación de armas, y se armó la polémica. Tenemos ya para que vos opines sobre este último tema. Milei se tomó de la cuestión de la masacre de Texas y dijo: estoy a favor de la libre portación de armas. ¿Vos estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Podés entrar en las redes sociales de A24, en la cuenta de Twitter de A24.com, y decir si estás a favor, si estás en contra, o si tenés algún reparo sobre este tema y te faltan todavía elementos para opinar. Ahí tenemos la encuesta para que la veas, tenés las 3 opciones de votar. Sí, estoy de acuerdo, no sé, me falta información para tomar posición, no estoy de acuerdo. Durante todo el programa tenés tiempo de votar. Estamos en la Fiscalía de Palermo, donde están los colombianos demorados. Vamos hacia ahí, donde está nuestro compañero Marcelo Padovani. Hola Eddie, buenas tardes a la audiencia. Para que sepas, les contamos brevemente, si te parece, 15:45 llegaron aquí en 2 celulares, 18 detenidos, en total recordamos que fueron 26, porque 8 detuvieron el miércoles en el Obelisco, otros 18 fueron detenidos anoche en el operativo que vimos a través de la pantalla de A24, y ya te digo, Eddie, van quedando libres, Ajá. Después de la declaración ante un fiscal aquí en la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las sedes, ¿no? Estamos aquí en la calle Beruti, te digo, van quedando en libertad. A pesar de que, bueno, el gobierno de la ciudad presentó un pedido a Migraciones de la Nación para que sean expulsados. Migraciones está de acuerdo con esta cuestión. Bueno, esto está por definirse. Hay un pedido para que se expulse a 15 barras colombianos, pero esto todavía no se está efectivizando. Probablemente se haga, pero no va a ser inmediato. Bien. Pero Marcelo, lo que te digo, Eddie, es que van quedando en libertad rápidamente. Sí. Sí, lo que veo que acá hay una especie de lado oscuro, de agujero negro, porque van quedando en libertad, pero está pidiendo Migraciones que se los expulse del país. Es una libertad un poco condicionada. Lo sumamos a Martín Angulo, que está con información también judicial con el tema. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo andás vos también, Darío Misraji? Al equipo. Hoy no están las chicas, así que vayan trayendo la cerveza y ponemos fútbol. No, pero vamos al tema que nos ocupa, que es el tema de los colombianos. Martín. Para completar lo que muy bien cuenta Marcelo desde el móvil, el fiscal que tiene la causa, el fiscal Carlos Caputo, indagó a los acusados y ya ordenó su libertad. ¿Por qué los libera? Porque los delitos por los cuales los colombianos integrantes de la Barra Brava de Deportivo Cali están acusados, que son desobediencia y resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales, en rigor son delitos menores en la escala del Código Penal. Y por lo tanto, con estos delitos no pueden mantenerlos detenidos. Por eso los libera. Ahora, ¿por qué todavía están en la Fiscalía? Porque la Dirección Nacional de Migraciones tomó la decisión de iniciar los trámites de expulsión del país. Y en estos momentos lo que me cuentan desde la Fiscalía es que se están notificando este trámite. Están haciendo el acta administrativa para que sean expulsados del país, con 2 posibilidades: que acepten la expulsión o que digan, no quiero ser expulsado, y en ese caso el Estado Nacional tiene que iniciar un juicio de extradición. ¿Por qué es muy probable que todos acepten la extradición? Porque de este grupo de 18 integrantes de la Barra Brava de Deportivo Cali que fueron detenidos,
Lo que la justicia constató es que todos llegaron desde Colombia O sea, que específicamente todos son para ver el partido. residentes en Colombia. Todos Cali, la viven en localidad de Colombia. Cali. A diferencia de lo que contamos ayer, los 8 colombianos que fueron detenidos en el Obelisco por el mismo delito, que ayer ya habían sido liberados, de esos 8, 1 tiene nacionalidad argentina, vive en Salta, y los otros 7 llegaron desde Chile a la Argentina. Por eso muy probablemente estos 18 barra bravas sean expulsados del país con la conformidad de ellos para irse. Volvemos a Marcelo entonces en el móvil. ¿Cómo es el movimiento que se está dando ahí, Marce, en este momento? Que vemos que ahí en la puerta va saliendo alguna gente. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Sí, estos son empleados del Poder Judicial, ¿no? No parecen ser Eddie Barrabravas. Son empleados del Poder Judicial. Sí te digo que los Barrabravas, según nos dijo por lo menos uno de sus abogados, que habló recién con nosotros, uno por lo menos, que es el de él, fue liberado. Y los otros van saliendo acá del edificio de Beruti. Lo que pasa que es muy difícil. Por ejemplo, tenemos Marcelo, Sí, el testimonio sí. del abogado que vos mencionás. Lo damos Dale, y seguimos cómo conversando, no. que acá a Martín le está llegando también más información. Dale. Situación procesal actual, ahora vamos a tener una audiencia con el fiscal. Nosotros todavía no tenemos los elementos de la causa en sí, qué es lo que se le imputa y qué es la prueba que hay en su contra. Con lo cual ahora vamos a hacernos de ella cuando tengamos conocimiento y saber el estado particularmente de nuestro asistido, que es lo que más nos importa. ¿Les aplicaron la ley del deporte a los detenidos? Entiendo que no, porque si no estaría en la fiscalía pertinente. Por eso están en la fiscalía de flagrancia en este momento, si no estarían en la especializada en deportes. ¿Cuál es la versión de los hechos que le da la persona a su cliente? En el caso de nuestro asistido, particularmente, él se encontraba en el lugar donde se reúnen los hinchas, en este caso los hinchas de Cali, que iban particularmente a ser destinados en micros a la Bombonera, a la cancha de Boca. En el momento en que ellos están esperando para ir, en todo ese proceso que van a subir al colectivo, que la policía está allí en todo momento, la policía irrumpe según conocimientos previos que tenía de alguna situación que tiene que ver con lo previo que había pasado con la hinchada de Racing. Y en el momento que la policía, estos son los hechos que yo tengo de conocimiento, ¿sí? Todavía no tengo, hago el paréntesis que no tengo acceso todavía al expediente. En ese momento las personas se empiezan a dispersar y muchos de los que estaban ahí empezaron a deshacerse de estos objetos que la policía luego encontró. Doctor, ¿su asistido llegó de Colombia? No. Él es argentino, vive acá hace muchísimos ¿Es años. argentino? Ajá. Y claro, sí. Él nació en Colombia, pero reside en la Argentina hace más de 10 años. Ajá, sí. Bueno, podemos decir que esta es la única versión que hay hasta el momento en público de los detenidos colombianos a partir del abogado de uno de los que fue liberado. Martín, vos estás recibiendo esto, está ocurriendo todo en vivo. Está Martín con información en el WhatsApp, en el teléfono. Está Marcelo Padovani en la Fiscalía con la situación de los colombianos detenidos por los incidentes violentos en el día de ayer. Sí, Martín. Migraciones comunicó oficialmente la expulsión a través de un trámite administrativo de 15 de los 18 detenidos, 5 porque ingresaron de manera irregular al país y otros 10 porque ingresaron con una residencia de turista. Ahora, este es un trámite administrativo que va a llevar un tiempo. Por eso, como decía Marcelo, y me están también contando desde la Fiscalía, cuando este trámite finalice y sobre todo cuando finalice el trámite judicial, se van a ir caminando desde la Fiscalía. Van a salir de la Fiscalía libres, como veníamos contando, y hay que esperar a que se oficialice esta decisión de Migraciones de ser expulsado del país. Y en el mientras tanto, ¿quién controla dónde está esta gente? Porque esta gente vino con intenciones violentas acá, ¿no? Eso queda en el marco de la causa judicial. Ellos van a seguir teniendo una causa judicial. Seguramente se les va a poner una serie de restricciones o una serie de deberes que deben cumplir para con la justicia. ¿Van a tener que estar vigilados o algo así? Y seguramente en el trámite administrativo de Migraciones esto está contemplado para que en el momento que se tenga que concretar la expulsión del país haya un domicilio, un lugar al que puedan ir a buscarlos, una dirección, una forma de comunicarse para que sigan sujetos
a la causa administrativa que ahora inicia Claro, migración. ¿no? Porque si un Estado dice te vas, tiene que tomar las medidas para decir, bueno, a ver, te vas yendo, te acompaña, Absolutamente. te vas. Ahora, otra cuestión, ¿no? Si Migraciones, la autoridad migratoria de la República Argentina, dice que hay 5 que entraron de manera irregular, hay un problemita en Migraciones también. Bueno, pero, a ver, pero el problema de los ingresos irregulares no es de este caso, ni de ayer ni de anteayer, de todos los días. En los kilómetros y kilómetros que ¿Se la sabe por Argentina dónde tiene de entraron o frontera. todavía no hay data? No, por ahora no lo... Bueno, y si entraron irregularmente, por ahí tampoco saben ¿Por específicamente dónde, por fue? dónde. No, Lo pero que por debes- ahí, en el relato dijeron, no, nosotros entramos por Salta, desde Bolivia, por Chile. Lo que pasa es que cualquier puesto fronterizo te tiene que agarrar Migraciones y decir, buenos días, ¿cómo le va? Documentación, adelante, pase o no. Eso sí es la entrada regular. Si la entrada es... ¿Qué pasaron? ¿Nadando por el Bermejo? No, bueno, por alguno de los tantos pasos Sí, que hay está que claro. no tienen, Hay muchos controles. pasos. ¿Cómo está constatado? Por lo menos en la información que da Migraciones, seguramente está constatado que tienen un ingreso irregular porque formalmente no tienen un ingreso. Entonces dicen, Edi Zunino y Martín Angulo están en la Argentina. ¿Cuándo ingresaron? A ver las bases. No ingresaron nunca, pero están. Por lo tanto, en algún momento llegaron y de alguna manera lo hicieron. Es un ingreso no constatado. Marcelo, ¿cómo estás viendo vos la cosa desde ahí? Si Sí. hay alguna novedad en la puerta de la Fiscalía. Bueno, esperando. Vos sabés que, bueno, acá lo que anticipaba Martín, vos sabés que lo habíamos anticipado también, pero ha llegado oficialmente, Eddie, el comunicado de Migraciones. Son 15, ¿no? Son 15 entonces los que van a ser expulsados. Aquí hubo un operativo medianamente importante, te diría. Porque llegaron, te cuento, 15:45, fueron trasladados aquí. Todavía, de hecho, las camionetas están adentro. Claro, van a salir caminando. Ya no es necesario estos vehículos de la policía de la ciudad que están aquí dentro de la Fiscalía. Así que, Eddie, estamos esperando la salida, bueno, de los barra bravas. Quizás no salgan todos juntos también, ¿no? Esto también es un dato a tener en cuenta. Van saliendo de a uno. Recuerdo el día del Toto Salvio, ¿no? El jugador de Boca que salió también de aquí Claro. y nadie se dio cuenta porque salió camuflado. Bueno, en fin, estamos aquí a la espera de cualquier novedad, Eddie. Bien, vamos a hacer un repaso del tema, de cómo fue la situación con estos detenidos que ahora están por salir, pero para irse del país. O sea, ahí, Marcelo, ya que estás, lo que puedas vos averiguar, si hay alguna fuente oficial, algún vocero de Fiscalía, que nos explique bien este agujero negro que hay entre la liberación y la deportación o expulsión del país de estas personas. O sea, en ese mientras tanto, ¿quién se va a hacer cargo de lo que ocurre? Pero repasemos mientras tanto con Martín Angulo cómo se acontecieron las situaciones, los hechos ayer, donde iba a haber un banderazo de la hinchada del Deportivo Cali, previa al partido con Boca, que finalmente perdieron en la Bombonera, había empezado a las 9:30 de la noche, estuvimos acá esperando ese momento, y en Puerto Madero, mientras esperaba que el equipo saliera del hotel donde estaban alojados ahí en el Hilton de Puerto Madero, se hicieron estas detenciones de las que estamos viendo imágenes. Y a partir de ahí, entonces, Martín, ¿cómo fue la Si historia? querés, vamos un paso más atrás. 18 de mayo, esto arranca la semana pasada. Tiene historia. Tiene historia. ¿Cuál es la historia? Un grupo de barras del Deportivo Cali entró a la cancha de Racing cuando el equipo Avellaneda terminó de jugar su partido contra el equipo boliviano Melgar por la Copa Sudamericana y se robó una de las banderas emblemáticas de la barra de Racing, la bandera que dice Bursaco. Desde ese momento hubo un cruce de amenazas por redes sociales entre la barra brava del Deportivo Cali y la barra brava de Racing. Desde ese momento las autoridades se pusieron en alerta y empezaron a seguir esta situación. ¿Por qué? Porque una semana después, ayer, Deportivo Cali jugaba contra Boca en la cancha de Boca por la Copa Libertadores. El miércoles, 2 hinchas del Deportivo Cali fueron apuñalados en el Tren Roca por barras bravas de Racing. Horas después... Después del robo de la bandera. Después del robo de la bandera. O sea, los hinchas de Racing quisieron ir a ver si recuperaban la bandera. Desde la Y semana... se toparon con esto y tuvieron ya las primeras puñaladas. Desde la semana pasada, vamos a poner estos términos, hay una inteligencia barra brava para buscar esa bandera robada, para saber dónde está. Ajá. Esto es como si una AFI de barras bravas están recolectando investigación en el Una mundo la de las pesquisa barra hinchadas brava. para tratar de recuperar
la bandera que le robaron a la barra brava de Racing. Entonces, ayer nos contaba un colega colombiano que se especializa Sí. en fútbol y se especializa el Gravia colombiano, digamos, que Exacto. se especializa en el tema de barra bravas allá, cómo funcionan estos grupos, que decía él que se inspiraron originalmente hace décadas de los grupos de barras barra bravas de la argentinas, Argentina, pero que tomaron después la lógica y la dinámica de un país donde el narcotráfico y las organizaciones ilegales, etcétera, tienen mucho peso, aparte de las que tienen peso en todos lados, la política, el sindicalismo, etcétera, etcétera. Y nos contaba que tienen incluso una sede en Buenos Aires, suerte de peña. donde no todos los colombianos residentes en la Argentina son barra bravas ni son de la pesada, pero donde la pesada, como una organización semi-mafiosa o no tan semi, se tiene apoya cuando tiene viene. mucha incidencia Exacto. en los movimientos de esa sede, ¿no? Entonces, el miércoles, 2 apuñalados de Cali en el tren Roca, en la provincia de Buenos Aires, y unas horas después, 8 detenidos en el Obelisco con facas y con cuchillos cuando querían hacer una suerte de primer banderazo. Y ayer a la tarde, el día del partido, en Puerto Madero, cerca de donde está el hotel donde concentraba el Deportivo Cali, fueron retenidos poco más de 100 hinchas del Deportivo Cali cuando intentaron ser identificados por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 18 quedaron detenidos porque se les encontraron 24 cuchillos, 4 navajas, 5 destornilladores, un fierro con punta, una manopla de metal, bengalas de humo, bebidas alcohólicas, entradas para el partido, esas entradas de protocolo que va a formar Había parte de la pack de investigación. cerveza a montones, ¿no? Alcohol, un montón, todos fueron detenidos. Y el paso siguiente es lo que estamos contando ahora con Marcelo en el móvil. O Los sea, 18, esta gente pasó la noche adentro. todos quedaron detenidos. El fiscal Caputo, ya con el informe de la policía, hoy los indagó, les hizo formalmente una causa, están imputados, después los liberó por la baja escala penal que tienen los 2 delitos por los cuales están acusados. Y la última novedad tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, de ordenar la expulsión de 15 de estos 18 barras de Cali detenidos. La pregunta que me hago es si se revisará un poco la legislación, ¿no? Porque vos tenés enfrentamientos que de hecho ocurrieron. Sí. Hubo enfrentamientos armados a cuchillazos. Después encontrás barra bravas que llevan cuchillos y la verdad que no están yendo a un asado No. en una quinta, están yendo a un partido de fútbol previo a un banderazo, un festejo, una celebración con su equipo de jugadores, pero es un delito menor. O sea, Sí. llevar armas a un partido de Armas fútbol no convencionales. En es, rigor, es un delito menor. Y esas armas están hechas para cortar, no Esto están no- hechas para cortar otras personas, ¿no? esto no está enmarcado en la ley del deporte, porque la ley del deporte es en el marco concretamente del partido de fútbol, para ponerlo en estos términos. Esto es, si querés, un episodio extra futbolístico porque no ocurre dentro de un estadio, pero claramente tiene sin duda una vinculación con el fútbol, porque se trata de barras bravas vinculados al fútbol, que vinieron al país a ver un partido de fútbol, que se enfrentaron con otros barras también de un equipo de fútbol. En vivo, cambiamos el foco del todo, nos vamos a los Estados Unidos. Está Donald Trump en la Asociación Nacional del Rifle, Darío Mizrahi, en el contexto, en el marco de la masacre de Texas. Así es, una decisión muy controvertida que tomó la Asociación Nacional del Rifle, que ya tenía obviamente pactada su convención anual después de 3 años de no hacerla. La tenía pactada justamente en Houston, Texas, estado donde se produjo esta masacre con 21 muertos en Uvalde. Y decidió hacer igual su convención nacional del rifle, a pesar de muchos pedidos de suspenderla. Y el invitado de honor, el orador estelar Donald Trump, que está hablando en este momento. ¿Sabes cómo empezó su discurso Donald Trump? No. Leyendo los nombres de las 21 víctimas de la escuela en Uvalde. Lejos de decir, bueno, De los 21 asesinados por un rifle automático. exactamente, por un AR-15, el rifle que se utiliza en casi todas las últimas masacres, rifle que consiguió legalmente en Texas el joven rifle de asesino, ataque, de ¿no? guerra. Totalmente. ¿Cuál es la solución, la respuesta que dio obviamente Trump al fenómeno de las escuelas? Bueno, lejos de decir hay que controlar la venta de armas, lo que dijo es hay que usar más armas, pero las armas en las escuelas para que las escuelas se puedan defender. Casi la lógica del muro. Mirá lo que dijo Donald Trump.
Si Estados Unidos tiene 40.000 millones para gastar en Ucrania, Estados Unidos debería gastar lo que sea necesario para mantener a nuestros niños seguros en las escuelas. Y propuso, cada edificio debe tener un único punto de entrada, cada edificio escolar, por supuesto, vallas exteriores fuertes, ¿no? La lógica del muro que vuelve con Donald Trump, detectores de metales, nueva tecnología para asegurarse de que nadie pueda entrar con un arma. Además de puertas reforzadas con llaves que se puedan cerrar desde adentro y seguridad armada O sea que al interior Donald de las Trump escuelas. dobla la apuesta, Redobla dice, la apuesta. mientras los demócratas están diciendo, bueno, tratemos de revisar, por lo menos para salir del paso, el tema de la circulación libre de armas en los Estados Unidos, él dice, no, ¿qué es revisar? Nos vamos a armar más, vamos a Totalmente. militarizar las escuelas y vamos a redoblar la defensa en las escuelas, cosa que habrá que ver quién lo hace, ¿no? Porque habiendo libertad de portar armas, ¿qué van a ir los maestros con chumbo a defender las escuelas? Bueno, esa es casi que prácticamente la propuesta, meter más policía en las escuelas, por eso habla de una inversión millonaria para reforzar la seguridad de las escuelas, lo cual, fíjate lo interesante, que potenciaría obviamente la venta de armas. De eso se trata la Asociación Nacional de Rifles. Es un gran grupo de lobby, probablemente el grupo de lobby más importante de los Estados Unidos, porque reúne a los grandes fabricantes de armas, los grandes proveedores de armamento que tienen un enorme poder de condicionamiento a la política porque financian Fanatismo por las armas y campañas. fanatismo por el dinero, ¿verdad? Por supuesto. Y Donald Trump, gran defensor de esta organización, que está muy emparentada con el Partido Republicano, aunque como bien nos decía ayer Adrián Sack, también hay vínculos con el Partido Demócrata, ¿no? Con lo cual, un Donald Trump que exactamente redobla la apuesta en este evento muy controvertido. En la otra vereda lo tenés a Joe Biden, que él sigue insistiendo con aumentar los controles, con establecer nuevas reglas, a lo que es muy difícil por las características del funcionamiento del sistema político en Estados Unidos. Y el domingo va a ir a Uvalde, a esta localidad de 16.000 habitantes donde se produjo la masacre, y se va a reunir con familiares de las víctimas, ¿no? Es interesante ver si Trump fuera, a ver qué pasaría. Decías, Adrián Sack, vamos a estar en comunicación con él en un ratito porque nos prometió contarnos la historia desgarradora de la nena de 11 años que se tapó con cadáveres y se manchó con sangre para darse por muerta y que el asesino el criminal no llegara a balearla buscando terminar con más vidas. Vamos a cambiar el foco nuevamente y nos volvemos a una situación judicial, lo anticipamos en el inicio del programa. Pasa a juicio oral el caso de Lucas González, el chico de Barracas, el jugador de fútbol de las divisiones inferiores, en cuyo caso están involucrados 14 policías de la ciudad de Buenos Aires. Martín Angulo nuevamente. 17 de noviembre del año pasado, Lucas y 3 amigos salían de un entrenamiento del club Barracas Central. Un auto sin identificar con 3 oficiales de la policía de la ciudad de Buenos Aires los empezó a seguir y terminó matando a Lucas de 2 disparos. Estos 3 policías acusados de un homicidio doblemente agravado y del intento de homicidio de los 3 amigos de Lucas, estos 3 policías más otros 11, hoy fueron enviados a juicio oral y público para ser juzgados por el homicidio en estos 3 casos y en otros casos en una cadena muy grande del encubrimiento que otros oficiales de la policía de la ciudad de Buenos toda la Aires. comisaría esto, ¿no? Ahí tenés desde los que participaron en el operativo posterior a la muerte de Lucas, que se sospecha que plantaron un arma. O sea, los del operativo que terminó con la vida de Los 3 del chico. Los que fueron lo mataron. después. Los que fueron después y los que no estaban en el lugar, pero sin embargo, a través de escuchas y de audios de WhatsApp se identificó y se determinó que hablaban para ver de qué manera podían ayudar a estos 3 oficiales, que muchos decían, se mandaron una cagada, hicieron todo mal, mataron a un pibe. Bueno, hay... ¿Las escuchas fueron determinantes en la resolución del caso? Esas escuchas fueron importantes para los procesamientos que se dictaron y para seguir en una escala hasta llegar a esta cantidad de oficiales. Pero además, hay otros policías que siguen siendo investigados. Algunos fueron... Más allá de estos 14. Más allá de estos 14. Ajá. Siguen siendo investigados, fueron indagados en su momento, se les dictó una falta de mérito, que eso significa que todavía no hay elementos para procesarlos y mandarlos a juicio, pero tampoco quedan definitivamente desvinculados del caso, sino que siguen siendo investigados. Hoy, en concreto, la jueza de instrucción Paula González dijo, respecto de estos 14 policías,
la investigación está cerrada, está terminada. ¿Cuál es el próximo paso? Que pasen a juicio oral y público para ser juzgados. Esto hizo hoy, ya se sorteó el tribunal oral que va a juzgar este caso. Lo que quedará para determinar es el momento en el que el tribunal ponga la fecha para que comience el juicio oral. Especulo simplemente por la cantidad de vacantes de jueces que hay en los tribunales orales. No sé si será algo que comience en lo inmediato, más allá que la verdad, que para los tiempos de la... Según tu experiencia, ¿cuánto podría llegar a durar? No, mirá, a ver, si vos me decías que el 17 de noviembre... Porque, a ver, la pesquisa, la instrucción, digamos que para los tiempos de la justicia argentina fue bastante rápido, eso te iba a decir, ¿no? sí. De noviembre a mayo. Si vos me decías el 17 de noviembre que en mayo la causa iba a estar elevada a juicio, yo te decía que habiendo policías involucrados. Yo te decía que no, de ninguna manera, imposible. Y sin embargo ocurrió, tal vez por la gravedad del caso, por el impacto social que tuvo, probablemente los jueces del tribunal puedan tener esto en consideración para fijar una rápida fecha de juicio. Ahora, fíjate vos que tenés dos temas, contradicciones de la realidad y de la Argentina y de la misma policía, porque ayer el ministro de Seguridad porteño D'Alessandro decía: nuestra policía evitó una masacre, Sí. evitó una tragedia al detener a los colombianos llenos de cuchillos y cosas cortantes, y por otro lado estás teniendo 14 policías de la misma fuerza acusados de asesinar a un pibe que aparentemente el único delito que venía a cometer era entrenarse en su equipo de fútbol. Exacto, salir del entrenamiento, parar en un kiosco, comprar un jugo y volver a su casa en Florencio Varela. El abogado de la familia de Lucas González es Gregorio Dalbón, está en comunicación con nosotros. Dalbón, gracias por conectarte con Para que Sepas en este día donde supongo que habrá algo de alivio en la familia de Lucas por la elevación, la finalización de esta etapa de la instrucción y la elevación a juicio oral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eddie? Sí, hoy hablé con Cintia, la mamá, y bueno, un poco de alivio tenía. El tema que Cintia tuvo intentos de suicidio, o sea que todavía está siendo cuidada con un tratamiento ambulatorio. Esta gente y este juicio es muy especial porque no solamente mataron de la manera que mataron, sino que después los descubrimos en un audio donde decían le voló el frasco, y el frasco es la cabeza del hijo de Cintia, ¿no? Tiraron de atrás hacia adelante, están hasta las pelotas. Fíjate cómo podemos emprolijar esto. Es decir, que los descubrimos, estuvieron desde el hecho... Lo que estás diciendo vos son textuales citas de los audios que se consideraron como prueba por parte de los policías. Exacto. Tenían un sistema en el teléfono que, bueno, muchos periodistas lo tienen, que te graba la conversación cuando vos hablás con alguien. Se hablaban entre ellos y en uno de los allanamientos un teléfono tenía esa conversación, que lamentablemente la escuchó también la madre porque era parte del expediente. Bueno, escuchar le voló el frasco a tu hijo, escuchar a ver cómo arreglamos este mocazo. Fíjate, no importa que eran jugadores, seguramente algo descartaron. Sí, que lo está diciendo gente que está ahí para cuidarte, no para pegarte un tiro, ¿no? Totalmente. Y eso que dijiste vos, para mí sí, fue odio estructural, el tema de la visera, del color de piel, el tema de que pensá que Lucas bajó a comprar un jugo y la policía ya, esa brigada, estaba en el lugar. Y si querían abordarlo para ver si realmente había algún problema, lo podían haber abordado cuando baja a buscar el jugo. Sin embargo, lo esperaron, cuando vuelve con el jugo del kiosco, arranca el auto y después van y lo encierran y le sacan el arma y le empiezan a tirar. Es decir que realmente en esto tengo que agradecerle a Marcelo D'Alessandro porque realmente las cámaras del gobierno de la ciudad tomaron absolutamente todo el hecho. Y la verdad que obviamente que lo tenía que poner a disposición porque si no estaba encubriendo a D'Alessandro, ¿no? Pero más allá de eso, pidió la detención de los propios policías de la brigada, el ministro de Seguridad de la capital federal. A mí me costó mucho. O sea que no hubo ninguna excusa política por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso no lo politicé yo al caso y no lo pienso politizar porque se portó muy bien el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y la verdad que más allá de lo que yo puedo significar o esta cara puede significar para mucha gente, en este caso no tiene nada que ver la política. Acá hay 3 asesinos y después hay más de 10 o 15 personas que cubrieron a esos asesinos para tratar de zafarlos. Y bueno, sí, la idea es que déjame que le haga una aclaración a la gente que recién sintoniza o no está viendo los graph o por ahí no está tan súper informada como estamos todos nosotros.
Gregorio Dalbón dice lo que significa esta cara del punto de vista político, porque es el abogado no solo del presidente de la República, sino también de la vicepresidenta de la República, que bueno, está clarísimo a qué fuerza política pertenecen. Claro. Ahora, previamente a que vos te conectaras, tal vez llegaste a escuchar Martín Angulo, a quien sumo ahora a la conversación contigo, planteaba las alternativas de esta situación, y yo decía, con respecto a este tema del procedimiento de la policía, contradicciones que tiene la realidad, ¿no? Porque ayer el mismo D'Alessandro, el mismo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que vos decís que se movió muy bien, decía, con el caso de los barrabravas colombianos, evitamos una tragedia al desarmar a toda esa gente que venía a ver un partido de fútbol llena de cuchillos y otras cuestiones, en el mismo momento en que personal de la misma fuerza policial está siendo juzgada, ¿no? O sea, hay quienes están desarrollando bien su tarea y quienes hicieron todo lo contrario a lo que se espera de ellos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pensá que también a veces cuando tomé este caso se politizó diciendo que lo tomé porque era la policía de Larreta. Y después me tocó que me llamó Luciano Olivera, que es el chico que mataron en Mar del Plata, lo mató la bonaerense, que también estamos yendo y viniendo de Mar del Plata tratando de ayudar a Judith, que es la mamá. Y ese Bernie realmente lo primero que dijo es, bueno, que vaya preso nada más el que tiró, los demás seguramente vayan a zafar. Y estamos juzgando a más de 12 por encubrimiento también. Hay policías buenos, policías malos, hay periodistas buenos y periodistas malos, y hay abogados buenos y abogados malos. Acá, como vos bien decís, digamos, es una cuestión del ser humano, ¿no? Si sos un tipo noble, si sos un tipo bueno, si sos buena madera, vas a ser buena madera en la profesión que te toque. Acá, ahora, gente ¿cómo existen en los malos procedimientos, Gregorio, las defensas corporativas, ¿no? O sea, los grupos, en este caso de policías, que se encierran en sí mismos y tratan de protegerse, y vos lo estás señalando. Acá no se está acusando solamente a los matadores específicamente, sino también a los encubridores, ¿no? Los que miraron para otro lado cuando se les empezaba a preguntar. Sí, tal cual. Y los que intentaron absolutamente confundir a la justicia, es decir, por eso tienen prisión preventiva confirmada por la Cámara, porque en realidad lo que hicieron fue tratar de confundir a la justicia y tratar de hacer pasar este homicidio, este asesinato a sangre fría, como un enfrentamiento. Eso es lo que quisieron. Pensá, Eddie, que quisieron colocarle una pistola de cotillón, una réplica, y le colocaron al auto donde venía Lucas. Es decir, fueron capaces de cualquier cosa para engañar a la justicia y para zafar del hecho. Y pensá que si no corría Niven, que era un chico que salió corriendo y después vino y se presentó a la comisaría, los mataban a todos. Porque dos quedaron en el auto. A esos dos no los matan porque uno se va corriendo. Gregorio, si se quedaban los tres, te puedo asegurar, Eddie, que le metían cualquier cosa dentro del auto, un enfrentamiento, droga, y se acababa la historia. Por suerte, la historia se acabó para ellos porque los descubrimos. Menos mal que esas cámaras funcionaron, estuvieron al servicio, y menos mal que todas las pruebas pudieron ser rápidamente colectadas para poder hacer este procedimiento tan rápido para lo que es el funcionamiento de la justicia argentina desde noviembre hasta mayo. Verdad. Acá Martín Angulo te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Gregorio? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿se pudo determinar en la causa, o por lo menos alguna hipótesis más fuerte, de por qué lo hicieron? ¿Por qué dispararon como dispararon? Teniendo en cuenta que se determinó que en la causa Lucas y sus amigos no vendían droga, no estaban en nada sospechoso, no iban a ningún lugar sospechoso, no venían de ningún lugar sospechoso. ¿Qué los llevó a los policías a cometer este crimen demencial? ¿Hay alguna hipótesis? Mirá, en mi requerimiento de elevación a juicio, creo que te lo pasé. Sí. Mi consideración es que por un efecto simpatía, cuando tira uno, tiran todos. Es decir, ahora, el por qué lo hicieron, se negaron a declarar. Se negaron a declarar todos, es decir, está en la conciencia de ellos. Yo creo que, evidentemente... Ahora, Dalbón, esas son las reglas de la omertá, ¿no? De la mafia. Exactamente. Cuando tira uno, tira todos. Tira uno, tiramos todos. Ahora, pero siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo de por qué tiran. En este caso, ¿sabés lo que pueden llegar a alegar en el debate? Que cuando el auto los empieza a encerrar, que era un auto particular, sin sirena,
Nada. sin nada, el chico trata de esquivarlos. Y cuando lo trata de esquivar, es como que ellos por ahí pueden llegar a pensar, siendo policías de una brigada, que querían escaparse. Eso van a alegar en el debate oral. Seguramente el motivo va a ser porque se nos quisieron escapar. Pero están filmados cuando lo ven bajar a Lucas a comprar un jugo. Además, Gregorio, el delito por el que van a ser juzgados tiene una única pena, ¿no? Que es prisión perpetua. La de los efectos simpatía, la de los 3 tiradores, sí. La de los encubridores. No, obviamente no. Claro. Obviamente, pero van a tener penas altas porque es según el grado de encubrimiento y además hay vejaciones y torturas. Pensá que le encontramos a Lucas una circunferencia de cigarrillo. Que vos sabés que ahí sí te puedo decir lo que creo. Creo que no pensaban que estaba muerto. Entonces lo quemaban para ver si reaccionaba. Y reaccionaba, sí. Ese espantoso. Eso me lo dijo un policía amigo. Déjame, Gregorio, que te pregunte a vos, y le pregunto a Martín también, a vos como abogado penalista y a Martín como periodista especializado. Este caso tiene que generar alguna modificación en los protocolos de funcionamiento de estas brigadas policiales que andan sin identificación, que andan como haciendo inteligencia, como camufladas en la realidad. ¿No tiene que ser más visible la acción de la policía, salvo que esté persiguiendo un delito en concreto, que quieras desbaratar una banda o meterte adentro o lo que sea? ¿Se conversó eso de alguna manera? ¿Hay alguna incidencia de modificación de estas maneras de proceder? Mira, es bueno lo que me preguntás porque es interesante el tema. La verdad que sin una orden judicial, una brigada no debería andar a la caza. Las brigadas deberían estar trabajando de civil cuando hay una orden judicial que les indica un hecho o la posible perpetuación del hecho, o sea que van a cometer un hecho. Entonces ahí vos podés, con la orden judicial en la mano, irte de civil para que nadie de alguna manera pueda, en general, tratar de eludir el accionar de la justicia. Yo creo que eso es un debate para aquellos políticos que después que vean este juicio se van a dar cuenta de que no pueden policías de civiles abordar a las personas, a los ciudadanos, sin identificarse. Ahora, también es cierto que cuando hay delitos graves, narcotráfico, trata, está bueno que haya policías de brigada claro, pero dirigidos específicamente pero para dirigidos eso. especialmente con una orden judicial. Ahora, si vos me decís que tiene una orden judicial, sí. Claro. Ahora, vos podés armar todos los protocolos que quieras, pero si querés, porque ahora no lo tengo presente, los casos de gatillo fácil en Argentina desde hace 20 años o que suben año a año o que por lo menos se mantienen. En muchos lugares del país, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, los patrulleros tienen cámaras que filman todo el recorrido y todo lo que hacen los policías. Y sin embargo pasó esto. O sea, me parece que más allá de protocolo, y podemos contar, y Gregorio también, la cantidad de casos de gatillo fácil, crímenes policiales que se juzgan todos los meses con protocolos. Me parece que lo que tiene que cambiar es una cultura que tiene que tiene la fuerza de seguridad. Cuestión que entonces la instrucción, por lo menos tema esta del parte... racismo, te quiero agregar nada más a Sí, lo dale. me decís. El tema del racismo estructural y el tema de los protocolos, obviamente que es todo un gran debate. Lo que tiene que haber es una pena de prisión perpetua y lo que tiene que haber es justicia también, ¿no? Porque lo que sucedió evidentemente no nos va a devolver la vida de Lucas, y los chicos que quedaron vivos quedaron absolutamente perplejos, es decir, todavía siguen con problemas psicológicos. Mataron a su amigo. La familia, como decías vos. La familia está destruida, es decir, me parece que va a ser un debate muy fuerte porque es un juicio muy importante. Hay 12 policías presos con prisión preventiva confirmada por la Cámara. Es inédito en la Argentina. Entonces yo creo que después de este juicio es serio quizás el tema. Y esperemos que sea lo más rápido posible, siguiendo esta rapidez, esta velocidad con que esta vez funcionó la justicia en un tema tan delicado. Déjame, lo vamos a seguir, y cuando se acerque el juicio vamos a volver a hablar de este tema y vas a volver a estar, como siempre, invitado a conversar. Pero déjame que aproveche que estás acá en otra de tus funciones también como abogado. Lo decíamos hace un minutito, referido a tu representación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque hubo polémica sobre el pago de la tasa de justicia
sobre la denuncia que tanto el presidente como el exministro González García, como el empresario Hugo Sigman, le hacen a la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por haberlos acusado de haber querido armar una manganeta, un negocio para el cobro de retornos con el laboratorio Pfizer y la vacuna. Esa tasa de justicia, que fueron 3 millones de pesos, la información que tenemos es que esa plata la pusiste vos, pero Patricia Bullrich había dicho que este pago de esta tasa de justicia por parte del presidente de la Nación demostraba que era un mentiroso porque había dicho que tenía que ir a pedir un crédito a un banco privado para pagar la probation por el tema de la fiesta del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Acá a mis espaldas tenemos un tuit tuyo en respuesta a Patricia Bullrich. Señora, el presidente no pagó la tasa de justicia, la pagó mi estudio. ¿Nos podés contar cómo fue esto? ¿Por qué un estudio paga la tasa de justicia de un representado? ¿Y nos contás si el presidente de la Nación es pobre y no puede pagar 3 millones de pesos? Sí, te lo cuento con lujo de detalles. Antes de ayer tenemos una mala praxis que fue rechazado el beneficio de litigar sin gastos. Cuando una persona no tiene dinero para ir a la justicia y no puede pagar el 3%, se le hace un beneficio de litigar sin gastos. En este caso, la causa había llegado a la Cámara y la Cámara lo bajó a primera instancia porque habían dicho que la señora que nosotros representamos, que le habían hecho una histerectomía, le habían sacado el útero porque le perforaron el útero con un DIU, mala praxis médica, la tasa de justicia la tenía que pagar. Lo primero que hice fue directamente hacer un cheque y mandar a pagarla, y la pagué yo. La paga Finanzas, la paga el departamento de finanzas de mi estudio. ¿Qué pasó con Alberto? Alberto es un presidente de la Nación. Cuando le dije que me parecía a mí que el monto del juicio tenía que ser ese, me dijo: de ninguna manera puedo justificar los 3 millones de pesos porque no los tengo. Y yo le dije: no te preocupes, Alberto, el departamento de finanzas del estudio pone la plata, no te hagas ningún tipo de problema. Nosotros, cuando cobraremos los honorarios, cobraremos los gastos y seguramente las costas las va a pagar el vencido. La vencida, a mi criterio, y voy a esperar a que termine el juicio, por supuesto, porque los juicios se ganan cuando se termina en la corte, va a ser Bullrich. Y definitivamente le hicimos, le pagamos la tasa de justicia al presidente de la Nación porque él no podía pagarla. Y lo hicimos nosotros. Es más, cuando Bullrich hace el tuit, lo único que tenía que ver era, porque yo sabía que se venía esto, porque sabía que pagar 3 millones era un montón de plata. Entonces lo que hice fue, la boleta la hice de puño y letra, el cheque lo hice de puño y letra, el cheque sale de mi cuenta bancaria, y me fui yo al Banco Ciudad, donde estoy filmado, dando el cheque y pagando. ¿Sabes por qué hice todo eso? Porque sabía que en algún momento alguien me iba a preguntar, o le iba a preguntar al presidente, de dónde sacó 3 millones para la tasa de justicia. No, lo saqué yo de mi plata, porque yo sí puedo justificar mi blanco tranquilamente, porque 3 millones para mí en ese 2021 podía ser esa función. Tuvimos que hacer cuentas, ¿no? Porque obviamente son 3 millones de pesos que salen de nuestra cuenta corriente del estudio. Pero ningún problema tuvimos porque lo podemos justificar. Antes de que me expliques cómo vas a manejar esta deuda que asumió el presidente de la Nación con vos y con tu estudio, refrescale a la gente cuál es la acusación que se le hace a Patricia Bullrich y qué se le pide a cambio. Rapidito, por favor. Patricia Bullrich dijo, en simples palabras para los televidentes, que el presidente era un coimero que recibió retornos o que intentaba pedir retornos para que la vacuna Pfizer entre a la Argentina. Eso le dijo. Y ahí un gran periodista, Luis Majul, por primera vez en su vida, repreguntó. Y al hacer la repregunta, Patricia Bullrich dijo: de ninguna manera el presidente podía no saber, y esto se llama retorno. Ahí enterró la pata Patricia Bullrich hasta dentro del barro, hasta la cintura. Eso es injuriar al presidente de la Nación. La injuria la produce la presidenta del PRO, es decir, la presidenta del partido más importante de la oposición, contra un presidente de la Nación en el ejercicio de sus funciones. La gravedad institucional. Entonces, el delito es injuria. No hay delito. En realidad lo que hay, porque Cristina Fernández de Kirchner ha quitado la posibilidad de que vos puedas decir algo y que sea delito y te castiguen. No, calumnia, injurias no. Lo que hay es una injuria que se hace un daño contra el honor en la justicia civil, y lo que se pide es un resarcimiento y una retractación de sus dichos. ¿De cuánto es el resarcimiento que se pide?
100 millones de pesos es lo que yo consideré algo justo para un presidente de la nación, y porque la injuria la produce la presidenta de la oposición por la gravedad institucional, porque estábamos en pandemia y porque se refería a la vacuna que le salvaba la vida a los argentinos. Yo creo que fue muy grave lo que hizo Patricia Bullrich y por eso lo justiprecié en ese monto de dinero. Que al momento de dictar sentencia, Eddie, esos 100 millones, vamos a ver cuántos son y cuánto representa, ¿no? Porque la verdad, no, creo que hasta nos quedamos cortos. ¿Vos también representás a González García y a Hugo Sigman en el mismo expediente o ellos llevan su propio abogado? No, ellos llevan su propio abogado. Lo que pasó, que esto está bueno que me lo preguntes para que lo sepan también los televidentes, es que el juicio del presidente es el que más avanzó, el que avanzó más rápido que el de Sigman y más rápido que el de Ginés González García. Entonces, como avanzó primero, los juicios de Ginés y de Sigman vienen a acumularse al juicio del presidente. Se unifican. Entonces va a haber una sola sentencia para que no haya sentencias contradictorias de jueces que piensen diferente. Entonces se acumularon al juicio del presidente y Patricia Bullrich tendrá que defenderse en un mismo juzgado, más fácil para ella también, para que el juez defina si existió o no un daño contra el honor. A mí me interesa el del presidente de la Nación, por supuesto, que es a quien defiendo, pero también le interesa al ex ministro de Salud y al señor Sigman, porque también fueron obviamente aludidos en la representación de que hubo coimas para que venga la vacuna Pfizer. Todo mentira. Bien. Esto de lo que vos hablás es lo importante. Te hago la última pregunta sobre lo interesante y más ratonero. 3 millones de pesos le prestaste al presidente de la República para pagar una tasa de justicia. No le presté, lo hicimos, le pagamos los gastos del juicio. Después los gastos del juicio y los honorarios se los voy a cobrar. Está bien, pero falta un tiempito. Si esto llega hasta la Corte Suprema puede tardar 10 años. Sí. Para que pueda hacer el juicio, lo que hicimos fue pagar los gastos del juicio. Algo habitual en cualquier estudio jurídico cuando alguien que digamos, medio pudiente, pero no pobre, pero medio pudiente, necesita pagar una tasa de justicia. Ahora, en el caso supuesto de que ese juicio se ganan el juicio. Patricia Bullrich dentro de 10 años tiene que pagar 100 millones de pesos, que por ahí para esa época te compras un chocolate. ¿Se actualiza tanto la demanda como los gastos? O sea, vos le prestaste al la tasa no. La tasa no se actualiza. Vos pusiste 3 palos de hoy. Cuando llegue aquel momento te van a devolver 3 millones de pesos. No sabemos si va a existir hasta la moneda en ese momento. Sí, por ahí me dan una criptomoneda el día que salga. Pero bueno, no importa. Lo importante es que el presidente está en carrera de poder hacer el juicio y la verdad que nosotros lo que hicimos fue lo que hacemos con todo el mundo que no puede pagar la tasa. Si creemos que es un buen juicio, tomamos el riesgo y pagamos la tasa. No, lo importante para vos es que tengas un estudio que tiene 3 millones de pesos para estar poniéndolos ahí, ¿no? De tasa de justicia. Tiene mucho más que 3 millones de pesos el estudio. El estudio, gracias a Dios, le va muy bien y por eso pudimos pagar esos 3 millones. Sí te puedo decir algo, como a vos te gusta, algo ratonero, como decís vos. Fue una de las tasas de justicia más grandes que hemos pagado, pero hemos pagado grandes tasas de justicia. Sobre todo, hay una familia que había tenido un problema pero muy importante, en donde tenían varios bienes, pero tenían propiedades, es decir, que para poder meter el juicio tenían que vender una propiedad. Y la verdad que no había tiempo porque venía la prescripción y tenés que meter la interrupción de prescripción y pagar la tasa, si no, fuiste. Bueno, también fuimos al Departamento de Finanzas, hicimos las cuentas, le dijimos, ¿podemos pagar esta tasa de justicia? Nos dijeron sí, la podemos pagar y la pagamos. Cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, no se puede. Obviamente que Déjame que te hago ahora sí está haciendo un poquito mejor que este año. Este año no se está haciendo tan bien. Déjame que te haga ahora sí la última de todas. Sí. Poco habitual también es que un solo abogado represente al presidente y a la vicepresidenta de la vicepresidenta de la República. Poco habitual es que el mismo abogado represente a 2 personas que parece que no se están llevando muy bien en este tiempo. Se circula por tribunales que vos vas a ser el que haga la reunión cumbre para que se reencuentren Cristina y Alberto. ¿Eso es así? Sos tremendo, Eddie, sos tremendo. Yo te sigo odiando por las tapas que le hiciste a Cristina, no te voy a perdonar nunca, pero nunca te voy a perdonar. Y vos me dijiste que las querés discutir una a una, pero yo no te voy a perdonar. Lo vamos a hacer un día, lo vamos a hacer un día. Lo vamos a hacer, pero no te voy a perdonar nunca lo que le hiciste a Cristina. Pero
Cristina y Alberto, además de ser clientes, son amigos. Y vos sabés que en el momento en que ellos se den cuenta, que yo creo que ya lo ven, que la unión de ellos va a hacer que el pueblo también pueda estar un poquito mejor de lo que está ahora y que evitemos tener otra pandemia de un gobierno pandémico, ¿no? Ya no de enfermedad, sino de un gobierno enfermo que decía no volvamos al fondo y fueron al fondo y nos destruyeron. Si se dan cuenta de eso, yo creo que se van a hablar y van a ir para adelante los dos, porque el único, acá no hay enemigo. A mí me parece que la palabra enemigo con Macri está mal, es el adversario. Y Bullrich también, por más que Bullrich pensá que era Carolina Serrano, ¿viste? Era una chica de la JP, según dice ella, y muy naif. Entonces, bueno, yo creo que acá somos todos amigos, todos se van pasando la pelota. En definitiva, te voy a ser franco, yo los voy a juntar a Alberto y a Cristina si puedo, y por supuesto que voy a hacer todo lo posible para que juntos pueda llegar a ser... Te propongo algo para que lo evalúes. Cristina y Alberto juntos, Te propongo algo para que lo evalúes. Acá tenemos una mesa redonda, los traes a Cristina y Alberto, venís vos también y discutimos todas las tapas de la historia que quieras. Mirá, te quedaste con las tapas. Pues escuchame, juntos, Alberto y Cristina son imbatibles. ¿Ya lo intentaste de juntarlos, Gregorio? No, pero hablo con los dos. Vos sabés que tengo una relación por eso. De amistad pero con los dos. No le decís, con los dos. Júntense, porque ¿querés que le mande un mensaje? No, yo hablo con los dos. Cada uno tiene su personalidad y los dos tienen una personalidad fuerte. Pero definitivamente son diferencias políticas, ¿viste? No hay una cuestión. Vos sabés que me dijo Cristina con el tema de Bullrich y Alberto, darle una mano, ayudarlo. Es una mujer que lo quiere, Alberto. O sea, que te quede claro eso. No es que es una... A Cristina la hacen como una mujer mala porque están todo el día viendo periodistas que dicen que es mala y entonces, y que es corrupta. Pero espérate, digámosle Cristina, digámosle es que es una buena mujer. Espérate que digámosle a producción que en el graph ponga Cristina lo quiere, Alberto, por favor, entre comillas. Sí, pero obvio. Justamente digo, a mí me consta que lo quiere. Desde un punto de vista de la lógica, si uno dice, si dos personas se quieren, se aprecian, más allá de las diferencias políticas, ¿por qué no pueden juntarse? Además, sobre todo siendo presidente y vice de la nación. Y siendo en gente este grande, Martín. Sí. No, yo creo que quiero pensar que en algún momento esto... Yo un día me senté, te voy a contar una intimidad, me senté y le dije, dígame que todo joda esto, que no están peleados, que es una estrategia, que después épicamente se van a encontrar en el obelisco y se van a abrazar y va a ser un acto épico del peronismo y no vamos a perder esa lucha que hicimos 4 años para volver, porque realmente la pasaron muy mal la gente que era del kirchnerista cuando estuvo Macri. La pasó muy mal porque lo metieron preso injustamente, porque hubo persecución, la pasó muy mal la sociedad porque realmente destruyó el país Macri, vamos a ser claros. Pero no, me dijo que no. Los dos me dijeron que tenían diferencias políticas y que esas diferencias políticas en el momento adecuado, cuando realmente se tengan que sentar, las van a palear, porque definitivamente la única posibilidad que tiene la Argentina de seguir adelante es con un gobierno que piense en el que menos tiene, no en un gobierno que piense incendiar el Banco Central o en un gobierno que piense liberamos todo, vamos hacia allá más rápido. Creo que el peronismo debe seguir gobernando y la única posibilidad es que Cristina y Alberto se unan, porque te digo, Cristina y Alberto son dos tipos súper inteligentes, buena gente, a pesar de que Cristina tiene mala fama porque periodistas, colegas tuyos, todo el día están hablando de ella. Te puedo asegurar que es una muy buena mujer, es una mujer extraordinariamente buena. Tiene el corazón de oro. Cuando necesitas algo, yo te puedo asegurar que la puerta de Cristina la tocas y siempre se te abre. Para las cosas más importantes de la vida, no para las cuestiones políticas, para guita, no, para negocios, no. Pero si necesitas algo que realmente necesitas por familia, por salud, por lo que sea, no sabes qué buena mujer que es Cristina, qué corazón que tiene y realmente lo que dicen los periodistas es porque no la conocen. Es una excelente persona. Ojalá se puedan juntar. Y lograste, Gregorio Dalbón, dar la nota emotiva de la tarde-noche en la República Argentina. En este momento está tu cara ahí con un textual que dice: me consta que Cristina lo quiere a Alberto. Muchísimas gracias por este contacto.
por toda la información que nos diste por el caso de Lucas González y por, bueno, todas estas aclaraciones sobre el tema de los 3 millones del presidente de la Nación como tasa de justicia en la denuncia contra Bullrich. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Buen fin de semana. Decime. Lo cortés no quita lo valiente. Esta simpatía que he tenido contigo, quédate tranquilo que las tapas de noticias no te la perdono. No, eso lo sé. Hacemos un programa con las tapas. Eso lo sé. No me quedo yo. Te quedaste vos, mirá. Me señalo acá la garganta donde quedaron y algún día lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer públicamente, me comprometo yo también. Si querés. Sí, pero por supuesto. Un abrazo, buen fin de semana. Seguimos con más información que nos trae Darío Misraji. Porque mientras decide si se encuentra o no con la vicepresidenta, Alberto Fernández está teniendo que lidiar con una decisión que la venimos comentando desde hace varios días. La Cumbre de las Américas. ¿Asistir o no asistir? ¿Qué papel jugar? Bueno, hay un plan que empieza a avanzar en el gobierno que es ir a Los Ángeles el 6 de junio, cuando comience esta Cumbre de las Américas, que se supone debería reunir a todos los países del continente, pero que por decisión de Estados Unidos va a excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba. La decisión sería, o estaba avanzando el plan de hacer una especie de contracumbre, cumbre paralela, invitando a los países excluidos. ¿Pero por... acá? No, en Los Ángeles, ahí mismo en Estados Unidos. A ver, ¿cómo sería este plan? Tipo Mar del Plata. Bueno, tipo Alca al carajo. En el gobierno, desde el gobierno te dicen por lo bajo. Acá hay una decisión, hay una idea de marcarle la cancha a Estados Unidos, pero te aclaran. No es lo mismo que Alca al carajo. No estamos planteando algo tan rupturista. Esta especie de contracumbre, cumbre paralela. No es una mojada de oreja tan grande porque aparte la van a hacer ahí en Estados Unidos. Bueno, claro. La idea es, no se va a superponer en términos de horarios, por ejemplo, es decir, se va a ir a la Cumbre de las Américas, se van a ir a asistir a las reuniones que se hagan y se va a pensar este encuentro paralelo en un horario que no coincida. Y el tema es, claro, cómo participarían, por ejemplo, los representantes. Ese es el tema. Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Díaz-Canel, cubano. Lo que se evalúa por ahí es videollamada. Porque ¿pueden entrar el Zoom? No, el Zoom no salva todo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, marcar la cancha de esta manera. Se va a la Cumbre de las Américas, se reúnen, hacen el encuentro, toda la cuestión, plantean las diferencias de Estados Unidos y al mismo tiempo por ahí hacer un desayuno, por ejemplo. ¿Y esto es propuesta del cliente de Albón? Esto es algo que surgió. Creo que tenemos la imagen de un encuentro que tuvo ayer en México. Ahí lo vemos. El canciller Santiago Cafiero, que estuvo reunido ayer con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. México fue el primer país en plantear la crítica a Estados Unidos por el tema, por la cuestión de la exclusión de estos países. El primero en plantear no vamos, después ahora está diciendo, bueno, vamos a ver si vamos o no. Y en esta reunión, conversando, López Obrador Cafiero, todavía no terminó de definir si va a la oficial. O sea, la cumbre puede haber... Todavía no definió. De 100 personas a 4, ¿no? Porque estamos hoy como que no se sabe... Bueno, hay que ver si con esta decisión, que insisto, sale de conversaciones entre México y Argentina, esto termina llevándolo, por ejemplo, a López Obrador a ir. También es una manera de que Alberto no vaya tan solo a la cumbre. Exactamente. Entonces, bueno, justamente la idea sería, vamos a la cumbre, hacemos un desayuno de trabajo, alquilamos un lugar, vamos a un hotel, una sala de conferencias, en un momento en el que no haya reunión en la cumbre oficial, y ahí metemos una videollamada con los ausentes. Estamos en directo, ya volvemos con el tema, porque es importante. Estamos en directo desde La Plata, la convención de la Unión Cívica Radical, el gobernador jujeño Gerardo Morales y Gastón Manes, el hermano de Facundo Manes, que parece que queda como presidente de la convención de la Unión Cívica Radical. Agradecer y felicitar a todos los convencionales, los correligionarios que se han hecho tantos kilómetros para estar acá. Muchísimas gracias y para debatir y formar parte de esto que es el órgano máximo de conducción de nuestro partido. Quisiera plantear dos dimensiones, una que tiene que ver con que tenemos que tomar conciencia
la fuerza que tenemos y el lugar que ocupamos como partido político. Y la otra dimensión tiene que ver con que tenemos que reflexionar y pensar sobre la crisis de confianza que hay sobre toda la política argentina. Me parece que son dos dimensiones que tenemos que abordar en esta convención para desde allí ver cuál es el camino que tenemos que recorrer. Acá ya se han planteado por parte de varios de los que han hecho uso de la palabra distintas alternativas y los rumbos que tiene que tomar la Unión Cívica Radical. Por favor, pido también que Luis y Mario Negri, nuestro presidente del bloque, estén acá. Así después nos ven a todos juntos. Carolina ya está acá. Esto está ocurriendo ahora en La Plata, es el gobernador jujeño Gerardo Morales, es la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, donde se va a ungir presidente de este cuerpo deliberativo de los radicales al hermano de Facundo Manes, Gastón Manes, que es un poco su armador político. En esta novedad que trae la política argentina desde los que vienen desde afuera de los partidos tradicionales, dos hermanos, Gastón Manes y Karina Milei, son los armadores de estos dos personajes de dos fuerzas distintas. Y una nota más para dar a esta cuestión. Dos radicalismos también, porque inquietó mucho en la interna de Juntos por el Cambio que hace unos días, el 25 de mayo, en el locro estuviera Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, con el jefe radical, entre comillas, de la capital federal, Martín Lustó, y ahora la convención del radicalismo, donde el radicalismo puro y duro quiere ir con fuerza propia a la confrontación interna de Juntos por el Cambio para incidir con candidato propio en las elecciones del año que viene. Hoy a la mañana, alrededor al mediodía, el gobierno finalmente anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, algo que trae bastante alivio a muchísima gente que vive de un salario, pero que aún así esos ingresos pagan este llamado impuesto a las ganancias. Tenemos imágenes de eso y después lo vamos a comentar con un especialista que se llama Daniel Artana, pero veamos el anuncio de hoy al mediodía. Lo que se está definiendo hoy es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los 225.000 pesos a 280.792 pesos. Esto implicará que 1.200.000 trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto, que se mantenga este beneficio. Y ahí estaba entonces el ministro de Economía, casi 281.000 pesos, el mínimo no imponible de ganancias. Está en línea con nosotros, acá tenemos la cifra exactamente, 280.792, un sueldo bruto bastante importante para lo que se gana de promedio en la Argentina, donde estamos con un salario básico que no llega o ronda los 60.000 pesos, no tributa obviamente ese mínimo. El mínimo no imponible a partir de ahora pasa a ser 280.792. Está Daniel Artana en comunicación. Daniel, ¿cómo estás? Queríamos consultarte tu lectura sobre la importancia que tiene esta suba en el mínimo no imponible de este impuesto tan conflictivo en la Argentina. Bueno, hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por llamarme. Mira, el mínimo no imponible en la Argentina, como vos marcás, es relativamente alto en relación al salario promedio de la economía. Recordemos que en marzo, que es el último dato oficial disponible, el promedio de salario del sector privado era algo más de 110.000 pesos. Esto lo que hace es que buena parte de los trabajadores de ingreso medio y medio altos queden afuera del impuesto. Eso no es habitual en los países desarrollados y obviamente es buena noticia para la gente, es mala noticia para los ingresos fiscales. Ahí calculaban que se iban a perder unos 30.000 millones de pesos de recaudación, aunque tampoco es un número en el semestre, no tampoco es un número que mueva mucho el amperímetro. ¿No es tan relevante? No, no es tan relevante en términos de otras cosas que han estado pasando en materia fiscal, con subas de gasto que han sido muy importantes
y con alguna dificultad del gobierno para cumplir las metas que se trazó en su programa, que es el que firmó con el Fondo Monetario. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, obviamente, Daniel, ¿esto sí, conspira de alguna manera con el cumplimiento de estos compromisos que vos señalás con el Fondo Monetario Internacional? Porque es una de las discusiones de la Argentina de hoy, ¿no? ¿Es retórica el acuerdo con el Fondo Monetario o se lo va a cumplir? Si ingresa menos dinero va a ser más difícil cumplirlo. claro, bueno, ese era un poco el punto que yo trataba de hacer, pero además, en realidad lo relevante es el desborde que hay por el lado del gasto, ¿no es cierto? El gobierno necesita ordenarse un poco porque, a ver, si la carrera es a más inflación, más gasto me trae más inflación, es una carrera en la cual todos vamos a terminar muy mal. Entonces el gobierno intentó hacer un programa que pretendía tener una inflación de 42% en el año, que obviamente no se va a cumplir, y eso estaba basado en un menor déficit fiscal y en una menor emisión monetaria. Y si esto se cumple si no se cumple por poquito no va a pasar gran cosa, pero si no se incumple por bastante, bueno, la solución va a ser, el remedio va a ser peor que la enfermedad, y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. Yo le pongo más peso al lado del gasto que a lo que pueda pasar por el lado de los recursos, más allá de que esta es una medida que bueno, recordemos, afecta básicamente a todos los que tienen sueldos digamos, entre 235 200, o 225, 281 mil, no es precisamente algo que vaya a las clases. Vos marcabas ahí una dicotomía, ¿no? Porque uno siempre como periodista trata de preguntar, ¿esto es buena noticia o es mala noticia? Y vos lo que planteabas es, bueno, depende de dónde lo mires, es buena noticia para el que recibe la suba de este mínimo no imponible y es mala noticia para los ingresos fiscales. Ahora, ayer Marcela Pagano, nuestra compañera que hoy no vino por una pequeña indisposición de salud y ya el lunes va a estar seguramente con nosotros, mostraba, y lo debatíamos incluso con Guillermo Moreno, que estaba presente acá, la proyección de inflación que presentó ella con tu firma, de más de un 87% para este año. ¿Vos crees que vamos a llegar a ese número que está siendo modesto y conservador? Porque este es el tema de la carrera, ¿no? De los ingresos de las personas con la inflación. Vos hablás de 87% ¿Qué número en el dijo? año. Bueno, nosotros hemos revisado hacia arriba nuestra proyección, que estaba en 70, la hemos llevado a 87, pero más allá de que las proyecciones uno se puede equivocar, recordemos que tenemos 23 en los primeros 4 meses del año, mayo luce como que va a ser alrededor de 5,5, es decir, vas a tener casi 30% en 5 meses, vamos a tener un año de inflación muy alta, porque tampoco se ve que el gobierno pueda encauzar la cosa en el corto plazo, que sí, que aun cuando lo haga para el último cuatrimestre del año, vas a tener ya jugado una inflación muy importante antes. Entonces, es decir, un desborde, el gobierno no supo cómo controlarlo. Esto en realidad se lo advertimos varios economistas, que la expansión fiscal y monetaria que no hizo para tratar de influir en la elección de medio término iba a terminar en más inflación en la primera parte de este año. Eso lamentablemente ocurrió. Entonces ¿qué es voluntarista o está equivocado el presidente del Banco Central, Miguel Pelle? Porque dijo hoy temprano, ¿no?, que en un programa de radio, que él confía en que la inflación va a ir bajando. Y vos decís que vamos a seguir manteniendo una inflación elevada. Bueno, ¿es voluntarismo? ¿Es falta de diagnóstico? Para que dé 87 tiene que ser de acá a fin de año algo más del 5 mensual. O sea, igual es más bajo que o sea, ¿bajando a dónde? Porque bajar del 6,7 de marzo y del 6 de abril, bueno, seguramente va a bajar. La pregunta es si va a bajar al 5 mensual, al 4 mensual, a menos del 4 mensual. En cualquier caso, está claramente, cualquiera sea la inflación de este año, va a ser muy superior a la que el gobierno proyectó en el acuerdo con el fondo, ¿no? Que apuntaba a 42 con un tope de 48. Eso sabemos que no se va a cumplir. Entonces ya el gobierno se equivocó otro año más en su proyección de inflación. Digo esto porque en algún momento el ministro Guzmán también criticó a los que hacían proyecciones de inflación en el sector privado, cuando en realidad el que más se ha equivocado hasta ahora con las proyecciones de inflación ha sido el propio ministerio, ¿no? Acá Darío Misraji, nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta y yo quería sumarte una después sobre el tema de la no impresión de billetes
más altos de 500 y de 1.000 pesos. Pero Darío primero, por favor. Sí, Daniel, decías antes que comparado a nivel internacional, sobre todo con los países desarrollados, el mínimo no imponible en Argentina es muy alto, entonces tributan poca gente. Ahora, ¿qué pasa con las escalas? ¿Son suficientemente progresivas, digo, a partir de que se empieza a cobrar? Porque muchas veces se da este fenómeno de, bueno, si me dan un aumento, ya termino ganando menos que antes, producto de que paso ya a pagar, a tributar un número muy alto. Digo, ¿eso está bien administrado? En general, las escalas es un buen punto que vos haces. Las escalas en otras partes del mundo están más estiradas, digamos. Si bien es cierto que acá se corrigió en su momento, porque acordate que en algún momento, producto del achatamiento, allá por el 2014, 2015, una persona que pagaba impuesto a las ganancias rápidamente iba a la escala del 30 o 35, lo cual es un sinsentido, digamos, porque justamente la lógica del impuesto, como se aplica en otras partes del mundo, es que vos vas pagando gradualmente más, no es una cosa que te va de 0 a 30 o a 25. Pero hay un punto en las escalas. Lo que pasa es que, bueno, Latinoamérica en general tiene mínimo disponible en ganancias alto, lo cual explica que la recaudación sea 2 puntos y pico del PBI, del impuesto a las ganancias de las personas, cuando en los países desarrollados casi 9. Entonces, a ver, lo que uno tiene que hacer, uno puede elegir el sistema tributario que quiera, lo que no se puede es, en parte por mínimo no imponible alto, en parte por la alta informalidad y evasión que hay en los países de la región, después nos sorprendamos porque recaudamos menos que los países desarrollados de impuestos a las ganancias. Así que, bueno, la discusión no tiene que ser coherente. Yo lo único que digo es, si el gobierno quiere bajar el déficit fiscal, luce medio raro que suba el mínimo no imponible, que ya era relativamente elevado. Pero bueno, este gobierno no ha sido muy consistente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Última pregunta, Daniel Artana, también sobre otra declaración que hizo el presidente del Banco Central hoy a la mañana, Miguel Pelle, hablando de por qué decidió el gobierno no imprimir billetes más altos que 1.000 pesos. Y él dijo que lo que quieren estimular es el uso de pagos electrónicos, digitales, de otro tipo de plataformas y otro tipo de maneras de pago. ¿Tiene que ver con la vida real esto? ¿Tiene asidero la apreciación y la decisión desde tu punto de vista del funcionamiento real de la economía? Bueno, si uno tiene que transportar una cantidad de billetes mucho mayor que si tuviera billetes de más denominación, pone alguna suerte de costo para nosotros como tenedores de billetes. Ahora, me parece que si uno quiere alentar el uso de medios electrónicos de pago, lo que se puede buscar es algún tipo de incentivo, ¿no? De que el Banco Central tenga que gastar no sé cuántos millones de dólares en imprimir billetes de baja denominación, porque a mí me da la razón que la explicación no es esa. La explicación, porque esto ya pasó con el segundo, en los mandatos anteriores del kirchnerismo, donde parecería que la vicepresidente cree que si vos tenés billetes de alta denominación es como reconocer que vas a tener más, que tenés más inflación, y eso en realidad no es correcto. Entonces, vos fíjate que tenés países que tienen billetes de alta denominación y la inflación es muy baja, y otra vez la bancarización es mucho más alta en otros países, a pesar de que tienen billetes de más alta denominación. Es decir, me parece que la realidad pasa por otro lado, no porque haya más billetes, por imprimir más billetes. Claro, que tengas menos billetes, que baje la inflación y tenga las cosas, y que trates de alentar eso de alguna forma, si querés, con incentivos, sino con el costo de tener que, para el Estado y para nosotros, de tener billetes de tan baja denominación como tenemos hoy. Daniel Artana, muchísimas gracias por este contacto. Para que sepas, en cualquier momento nos vamos a comunicar contigo para, bueno, que nos aclares este tipo de cosas que no todo el mundo las tiene tan en la cabeza para poder entenderlas. Te agradezco mucho el llamado. Buenas noches. Dos casos confirmados de viruela del mono en la Argentina. El segundo es todavía ahí en los últimos informes. Está con nosotros Rodrigo Salemi. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué está pasando con la viruela del mono? ¿Nos tenemos que preocupar? No, por ahora no es una enfermedad para preocuparse, más allá de que si vos tomás parámetros, ¿sí?, que han pasado con los que pasó con el COVID, decís, la Universidad de Oxford creó una página para hacer el seguimiento epidemiológico de cómo están los casos, ¿sí?, en el mundo. Decís, ¿qué puede pasar con esto? ¿Puede ser grave, no?
La verdad que no es una enfermedad para preocuparse todavía. Recordemos que todos los virus tienen capacidad de mutar y eso sí podría ser una complicación. Por ahora, los 2 casos que se han detectado en Argentina corresponderían a la familia de lo que es el África Occidental, la parte más leve de la enfermedad. Recordemos que hay 2 familias de estos virus, ¿sí? Una del África Occidental y otra de África Central. La más grave es de África Central, generalmente se da en la República Democrática del Congo. La de África Occidental, la enfermedad es más leve, tiene menos letalidad, pero bueno, hay que ver si es más contagiosa. Esa es la versión que está llegando acá. Esa es la versión que por lo menos... Los 2 casos vienen de España. Los 2 casos vienen de España. Un viajero residente acá y otro al revés, un residente español que vino para acá y aparentemente no hay contacto entre ellos. No hay nexo epidemiológico demostrado por ahora, por lo que dice parte del Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos que esta información es reciente, de hace 2 horas, que se finalizó el análisis de PCR por el Instituto Analis Malbrán, donde dice que corresponde a un poxvirus, a un virus de la viruela, de la familia de la viruela, y correspondería por todos los signos clínicos a la viruela del mono que está siendo justamente registrada en todo el mundo. Ahora, ¿la del Congo es mortal? Es más letal que esta. El virus es más letal. La letalidad quiere decir... Este no tanto. Este no tanto. La letalidad quiere decir las personas enfermas que se mueren. ¿Sí? Eso es letalidad. Esa es la definición de letalidad. En este caso es el 2% en la región occidental del África y en la República del Congo llega hasta casi el 20%. Pero también tiene que ver justamente esto con el estado de nutrición, el estado de inmunosupresión de algunos pacientes. Afecta fundamentalmente a menores de edad y adultos jóvenes. Recordemos que en el año 80 la viruela fue la primera enfermedad que se erradica del mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo que la había erradicado del mundo un 8 de mayo. Y esto, ¿sabes por qué es? Por el efecto de las vacunas. A partir de ese momento la vacuna no fue necesaria. Tantos años vacunando. Exactamente, tantos años vacunando que se logró erradicar una enfermedad que se había llevado más de 300 millones de vidas hasta ese momento. A ver, ¿es para preocuparse? No. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí. El contagio es complicado. ¿Tiene que volver la vacuna entonces? Y en muchos lugares se está previendo, justamente Estados Unidos se está previendo la liberación de muchas dosis de vacuna para para personas en riesgo. ¿Sí? La gente ¿Podría volver la vacuna? ¿Quiénes serían las personas de riesgo? Los menores, los que tienen menos de 40 años, en este caso menos de 40 años, seguramente no están inmunizados porque se dejó de utilizar la antivariólica, la vacuna que conocíamos todos. La vacuna antivariólica protegía contra el virus de la viruela, pero también tiene cierta eficacia contra esta vacuna. En realidad cierta no, tiene una alta eficacia, casi el 85% de eficacia que te protegería contra esta enfermedad. O sea, la vieja vacuna, la que yo me daba de chico, digamos, la que nos dieron a todos, vuelta a poner en circulación, ¿sería efectiva para esta versión del mono? Sería efectiva, por eso es una vacuna que no se dejó de fabricar y se sigue utilizando en regiones donde esta enfermedad es endémica. En la República, como te decía, en la zona centroafricana y en las regiones de África Occidental. Vos citaste a la Organización Mundial de la Salud que prendió una lucecita amarilla sobre este tema. Aprendió. Y ellos plantearon, esto puede ser la punta de un iceberg. ¿Por qué plantea eso que siempre da una señal de alarma? Lamentablemente con esta enfermedad tenemos un gran problema que es el periodo de incubación. Durante el periodo de incubación vos te podés contagiar. Y el periodo de incubación va desde los 0 hasta los 21 días. 3 semanas. Exactamente. Entonces, hacer la cadena epidemiológica para ver cuáles fueron tus contactos es muy difícil muchas veces. Y hoy en día que tenés todos los aeropuertos, todo abierto, ¿sí? La gente circulando por el mundo. De hecho, hay mucha mayor circulación que previo a la pandemia. La gente en el mundo está viajando. El problema es ese. Es muy difícil establecer cuál es el contacto estrecho, ¿sí? Y cuáles van a ser los mecanismos de contagio. Por ahora lo que se sabe es contacto íntimo, pero no quiere decir transmisión, enfermedad de transmisión sexual. No, porque se la categorizó como esto. No es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se puede transmitir por vía sexual? Sí, porque es contacto íntimo, ¿sí? Entonces, el contacto íntimo vendría a ser más el roce del cuerpo con las llagas que provoca. Exactamente. O las secreciones. Con los fluidos. Con los fluidos. Besarse. Los fluidos bucales, pulmonares o también los fluidos seminales. Todos los fluidos del organismo pueden contagiar. Por eso es
fundamental el tema del lavado de manos y el aislamiento ante la presencia de síntomas. Y, por ejemplo, Bélgica, que tomó la punta en esto, da aislamiento estricto, ¿sí?, a los que son contactos estrechos. Reino Unido, por ahí lo que hace es sugiere, pero Bélgica tomó la punta y directamente aísla a los contactos estrechos. Rodrigo, 21 días. Ahora, siendo, digamos, una enfermedad que, como vos decís, está hace muchos años ya en África, en principio concentrada, pero no es una enfermedad nueva, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el COVID, que era algo nuevo. ¿Hay alguna hipótesis de por qué ahora parece la primera vez que aparece en tantos países? Y te hago una segunda pregunta. ¿Puede ser que haya habido alguna mutación en el virus que genere esto? Eso es una de las hipótesis, justamente el tema de la mutación viral que haya hecho que sea un poco más contagiosa y el periodo de incubación sea un poco más largo. Por eso es que no se advierten las ampollas, las vesículas, que es el signo más importante. ¿Cómo te das cuenta de que alguien tiene viruela? Con las vesículas. Eso es lo más importante, ¿sí? Y a diferencia de la viruela original que nosotros conocíamos, esta produce agrandamiento de los ganglios. Cuando vos te tocas un ganglio y tenés vesículas, muy probablemente tengas esta enfermedad. Por eso es que es una de las hipótesis que ganglios podría haber en todos lados, en todo el cuerpo. Garganta, de ingles, bajo los brazos, cualquier ganglio. Cualquier ganglio se inflama. Por eso es que una de las hipótesis es la mutación viral. Es un estudio que se está haciendo en Portugal, muy interesante, para ver si realmente el virus se tornó más contagioso. Rodrigo, previo al sarpullido, que es el signo más visible de la viruela, para la gente que nos está viendo, ¿hay un signo previo que pueda hacer un llamado de atención y que esté alerta para hacerse ver? A ver, contacto estrecho de un paciente que haya tenido, ¿sí? Esto es tenés que ser... El tema es compartir un espacio, porque ahora... Compartiste un espacio con un caso confirmado, aunque no tengas nada, sospechá. Tenés que sospechar, pero compartir espacio no es estar hablando, porque la transmisión aérea, más allá de que no está descartada, no es la más frecuente. El tema es el contacto íntimo. Estrecharse las manos, estar en contacto, compartir utensilios de cocina, compartir los vasos y todo eso. Pero previo, sin saber que uno fue contacto de un caso positivo de... Es como todas las virosis. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, te puede dar un poco de náusea, sensación de agotamiento, fatiga. Es como cualquier virosis que te puede dar estos síntomas. Lo que pasa es que... ¿Siempre hay erupción? Siempre hay erupción. Esa es una de las características de la viruela. En algún momento se va a dar. Siempre hay erupción, por eso es que el contacto estrecho, lo que por ejemplo el Reino Unido recomienda es el aislamiento de los contactos estrechos 21 días. Si vos durante esos 21 días, que es el periodo máximo de incubación que tenés, no te aparecieron las vesículas, las lesiones, las ampollas, ya podés hacer tu vida normal porque no te contagiaste. ¿Es cierto que prefiere palmas de las manos y plantas de los pies o es cualquier parte del cuerpo la erupción? Arranca generalmente por la palma y las plantas, pero después es en todo el organismo. La vesícula puede aparecer en cualquier lado. Por eso es que muchos lo categorizaron como una enfermedad de transmisión sexual. Y esto tenemos que dejarlo muy claro. No es una enfermedad de transmisión sexual. Las vesículas también aparecen en la zona genital y eso también contagia. ¿Sí? Las relaciones sexuales incluso contagian. No solo de transmisión sexual, sino vos te acordás, aparte por tu especialidad, cómo fue en los años 80 lo del VIH, el SIDA, que se hablaba de la peste rosa. Porque había transmisión entre gente del mismo sexo. Como ahora vino una noticia de España de que se cerró un sauna gay y no tiene nada que ver el tema de la transmisión sexual y mucho menos de la transmisión homosexual. No, totalmente. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Esto hay que dejarlo muy en claro. No es una enfermedad que va a afectar solamente a gente, porque hasta en noticias se decía, ¿sí? El brote se dio con hombres que tienen sexo con hombres. Así se decía y de hecho está plasmado en un montón de portales. Bueno, se dio así justamente por el contacto estrecho, el contacto íntimo, pero no tiene nada que ver que sea una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se transmite por vía sexual? Sí, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Eso tiene que quedar claro. Rodrigo, a partir del COVID, como que estamos todos muy alertas a la aparición de los virus, nuevas enfermedades y demás. Y es como que hay en los medios presencia de nuevas enfermedades. ¿Esto siempre fue así y no es algo para preocuparse? ¿O a partir del COVID realmente empezaron a aparecer
nuevos tipos de virus que antes no había y que son una alerta de acá para el futuro. No, a partir de ahora la alerta es que la enfermedad es lo que empieza a diezmar la población y empieza a generar cambios en las cuestiones económicas. Y lo más importante es esto, entender, es el cambio climático. Las enfermedades zoonóticas, como fue el COVID, ¿sí? A ver, la teoría más importante es que vino justamente del murciélago, pasó al pangolín y después terminó en el hombre, si es una de las hipótesis. Viene de animales como esta también. Esta también es una enfermedad zoonótica, viene del mono, quiere decir que el cambio climático está afectando la transmisión de enfermedades que eran fundamentalmente de animales a los hombres. Sí, y esto es el llamado de atención. El cambio climático es lo que está haciendo que los animales tengan más contacto con las personas, no al revés, ¿sí? Porque nosotros invadimos los lugares donde ellos habitan normalmente. O sea que última, tenemos que ir a una pausa, pero quería hacer una última ya que sacaste vos, Martín, el tema del COVID. Cuarta ola del COVID. ¿Es una ola leve? ¿Es una ola para no preocuparse? ¿O hay que tomar recaudos estrictos para que esto no se expanda más? Porque en las últimas semanas creció exponencialmente. El índice de COVID que estamos teniendo es muy alto. De hecho, las consultas en las guardias son muy altas. Por ahora sigue siendo una tasa de ocupación de terapia intensiva, que es el índice que van a tomar la mayoría de los gobiernos, la mayoría de las secretarías y ministerios. No es alto, más allá de que dejó de bajar, empezó a crecer, todo lo contrario. También las internaciones. También las internaciones en terapia intensiva, así de 300 pasamos a 305 y de ahí a 323. El índice de internación está subiendo, pero por ahora lo que no suben son las muertes y eso es muy importante porque pasa a ser una enfermedad más leve y eso es fundamentalmente, como hablábamos del principio, el efecto de la vacuna. Solamente de la vacuna. Entonces, y los cuidados. Seguirse cuidando en lugares cerrados. Fundamental. Barbijo es fundamental. Vacuna. Y vacuna. Con eso, completar el esquema. Completar el esquema de vacunación. Recordemos que el esquema de vacunación es si tenés las 3 dosis. Y vivís en un distrito donde te dan la cuarta, andá y date la cuarta. Si sos población de riesgo y te toca y tenés más de 4 meses de aplicada la tercera dosis, tenés que darte la cuarta. Es importante. Doctor Rodrigo Salemi, muchísimas gracias por este contacto, esta presencia acá para hablar de la viruela del mono, la novedad esta. No vamos a tomar nunca más mate compartido, eso es lo que ya sabemos que no va a suceder. Muchas gracias por la visita, nos vamos a una pausa, ya volvemos. y 33, seguimos en Para que Sepas. Ahora vamos con una rondita de noticias. Hoy a la mañana, al mediodía, cuando estaba el gobierno anunciando la suba del mínimo no imponible de ganancias, empezó a circular por algunos medios que era llamativa la ausencia del jefe de gabinete, Juan Mansur. Pero bueno, después se supo que Mansur en realidad estaba en otras funciones, estaba en Tucumán, su provincia, coordinando una reunión del Consejo Regional del Norte Grande. Está teniendo mucha actividad esto, lo que llamamos ahora el Norte Grande, que son los gobernadores del norte, o sea, desde Santiago del Estero para arriba, prácticamente todas las provincias, muchos de ellos estuvieron presentes, hubo ministro, estuvo Guado de Pedro, estuvo Matías Lamens, estuvo el ministro de Desarrollo Social, pero bueno, en concreto se supo que los que decían así tipo ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Mansur? Estaba en su provincia ahí, presidiendo esta reunión. Tucumán, Argentina 10, dice la foto, Norte Grande, y toda esta gente reunida ahí. Ahí viene una onda de regionalización de la Argentina, de darle un poco más de espacio al interior. Está creciendo también cierto antiporteñismo en las provincias, lo venimos hablando. Y si querés, en la disputa política, dos ministros del gobierno, uno bien cristinista como Guado de Pedro y uno bien albertista como Juanchi Zabaleta, ¿no? En este pedido de esta semana del presidente de la Unidad, bueno, una foto que por lo menos... Federal y ecuménico, podríamos decir. Exactamente. Que en una segunda línea represente esa unidad, faltan las cabezas. Ya que estás, Martín, viste, yo tenía un amigo que decía, ya que tenés la boca abierta, llama al mozo, cuando estábamos recorriendo los bares. Pero no voy a eso, voy a que ya que estás en el uso de la palabra, tenés información sobre Macri. Mauricio Macri vuelve a viajar, mirá esta foto, mirá esto. ¿Se va a jugar las cartas otra vez? No, esta vez no, pero mirá el recorrido que está haciendo Macri en los últimos meses con autorización de la justicia. Porque Macri, cada vez que quiere salir del país,
Es un lindo jueguito, adivine la banderita, ¿no? Algunas son fáciles. Exactamente. Está para jugar al TEG, TEG. Sí, está para jugar. ¿Va a Kamchatka? Exacto. No, no va a Kamchatka. Pero cada vez que Macri te decía que quiere salir del país, tiene que pedir autorización a la justicia. ¿Por qué? Porque Macri está procesado en la causa por el espionaje a los familiares de víctimas del Ara San Juan y con ese procesamiento se le prohibió la salida del país. Por eso, cada vez que quiere viajar, le tiene que golpear la puerta al juez y decirle, señor juez, en este caso señor juez Julián Ercolini, quiero viajar a tal lugar, de tal fecha a tal fecha, voy a realizar tal actividad, voy a estar alojado en tal lugar, le prometo que cuando vuelvo le informo. Y el juez lo autoriza. Y esta última autorización es, ¿para cuál de todas estas banderas? ¿Para dónde va Macri esta vuelta? No sé. Allá a la punta, Brasil. A Brasil. Semana que viene. Acá nomás. Acá nomás, cerquita. 2 y 3 de junio, Mauricio Macri va a estar en Brasil en la Conferencia de las Libertades que se va a dar en San Pablo con... Mirá con quién. Mirá con quién va a estar la foto? ¿Tenemos Mauricio una foto? Macri. Hay una foto. ¿Sí? A ver. Sí. Ahí está. Ahí está. Michel Temer. Ex Otro con problemas con la justicia. de ¿no? Brasil. Otro con problemas con la justicia. Pero que es un... Que estuvo... tiene que pedir permiso para verlo a Macri también. Temer no, porque como va a ser en San Pablo, él no tiene ningún problema. Claro. Pero en las conferencias de las libertades, así es el nombre. Claro, las libertades condicionales. Sí, yo imagino que tendrá que ver más con las libertades económicas, Sí, esa corriente liberal la libertad. que tienen Macri y Temer. Se van a juntar la semana que viene, 2 y 3 de junio en San Pablo. Y las otras banderas que veíamos tenían que ver con los otros viajes que Mauricio Macri hizo en los últimos meses. Que ya hizo. También con autorización a la justicia. Estuvo en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en Qatar, en España y en Italia, que fue, como decías, donde fue a jugar al Bridge. No le fue muy bien. Donde fue a jugar a los naipes. Como representante lo concreto es que Macri está, parece, por lo menos aparentemente, ya en campaña, ¿no? En campaña para el año que viene o amagando que está en campaña. Por lo menos en ese amague. Hay elecciones en Colombia. Se viene el surdaje, diría Mirta Legrand. Bueno, si hay un país que no tuvo gobiernos de izquierda en toda esta región, en toda esta época en la región, es justamente Colombia. Colombia en su historia no tuvo un gobierno de izquierda, resistió, te diría, sola, en soledad prácticamente, rodeada, porque recordemos, Ecuador, Venezuela, Brasil, todos sus vecinos pasaron de algún modo u otro por algún tipo de gobierno de izquierda en los últimos 20 años. En cambio, bueno, sabemos que Colombia, el país de Álvaro Uribe, ¿no? El gran referente que marcó la política en los últimos 20 años, se mantuvo al margen. Bueno, estas elecciones van a ser de un modo u otro un quiebre en... ¿Estos son los candidatos? Exactamente. Los que tengo yo acá Estos son los candidatos a las elecciones, los que lideran hoy las encuestas. ¿Y por qué van a ser un quiebre? Primer quiebre, son las primeras elecciones en las que Uribe está prácticamente corrido. ¿Por qué? Porque todas las anteriores, Uribe puso al presidente. Uribe, cuando él no pudo reelegirse, lo puso a Juan Manuel Santos, que había sido su ministro de Defensa. Santos... Sí, ha sido el político más influyente de las últimas sin duda, 2 décadas, diría. Sin duda, de las últimas 2 décadas, todos los 2000. Santos reelige, peleado sí con Uribe, pero cuando se va Santos, lo vuelve a poner a Iván Duque, el presidente actual, lo pone Uribe. Pero claro, obviamente que si nosotros tuviéramos una conferencia de prensa con los 4 acá, lo primero que le preguntaríamos es, levante la mano el que es hincha de Deportivo Cali. Bueno, ¿no? Exactamente. Ninguno es de Cali igual. Ahora, ¿qué pasa en estas elecciones? Bueno, estallido total social en Colombia, cambio total de época. Recuerden lo que fueron las protestas del año pasado en Colombia, paralizado, represión policial, muchas decenas de manifestantes asesinados, violaciones a los derechos humanos. Conflictividad fronteriza con Venezuela. Conflictividad total con Venezuela, digo, un país en llamas. En ese contexto, el uribismo se hunde, Uribe se corre de escena y crece una figura, la del señor que vemos en la punta derecha, pero que está en realidad en la punta izquierda. El señor Gustavo Petro, liderando todas las encuestas, un hombre de izquierda, ex guerrillero, amigo de Hugo Chávez. ¿De las FARC? No, no de las FARC, del M19. El M19. Desmovilizado en 1990, pero siempre con un discurso bien de izquierda, que se ha moderado en los últimos 4 años, ya fue 2 veces candidato a presidente. En las elecciones pasadas, de hecho, pierde en segunda vuelta con preguntaba Duque. de la FARC porque hay esas sospechas de ensamble con los narcos por parte de la FARC, cosa que al M19 nunca se le imputaron esas relaciones. Además se desmoviliza bastante antes
del Se proceso de moviliza paz, en ¿no? 1990, por supuesto. Mucho antes. Bueno, hoy liderando las encuestas, el que está segundo es el que está en el otro extremo, La otra punta, el de que pelo es largo. el señor Fico Gutiérrez, que es hoy quien tiene el apoyo del uribismo. No viene del riñón de Uribe, pero es quien recibió el apoyo hoy del uribismo y de, vamos a decir, el candidato de la derecha. Entre ellos dos, en principio, se resolvería. Ahí Va a está, haber ahí segunda está, vuelta. cabeza a cabeza. Va a haber segunda vuelta. Quédate con el pico caliente porque después de la pausa, con la colaboración de Adrián Sack desde los Estados Unidos, vamos a contar una historia, pero impactante, que te pone los pelos de punta. La nena de 11 años que se cubrió con cadáveres y con sangre de los muertos en Texas para evitar que el francotirador la matara. Ya volvemos. Último tramo de Para que sepas. Esta es la tapa de Para que sepas de PQS. Mirá, ahí la tenés a todo fondo en el Super Bowl que tenemos acá, que nos adorna el estudio. Armas libres, una idea suicida. La masacre de Texas expandió la polémica que llegó a la Argentina en boca de figuras públicas. Efecto Milei, demagogia furiosa y la libertad de autodañarse, de provocarnos daño a nosotros mismos. Esto es, a mi juicio, la idea de liberar el uso de armas en cualquier país, pero más en un país tan conflictivo como la Argentina, que ya tenemos tantos debates imposibles que lo único que nos falta es discutir si vamos a liberar la tenencia de armas. Y de eso con eso tiene que ver la encuesta y el tema que sigue, porque ya está Adrián Sack desde Estados Unidos esperándonos para contarnos esta historia tremenda de esta nena de 11 años que salvó su vida cubriéndose con el cadáver de un compañerito y manchándose con su sangre para darse por muerta y evitar así que las balas cayeran sobre su cuerpo. Javier Milei promueve la libre portación de armas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, es una opción. No sé, me falta información para poder estar decidido. O no estoy de acuerdo. Y ya que roza el policial, Martín Angulo, te vamos a hacer votar la encuesta si estás de acuerdo. Bueno, sí, voto. Yo no estoy de acuerdo. No solo que no estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo. No está para nada de acuerdo, no hay opción. Muchos votos, Eddie, ¿eh? Muchísimos votos. Mirá el porcentaje. Tenemos 5.638 votos y quedan 18 horas todavía. Vos podés votar en el Twitter de a24.com, @a24com. Te quedan 18 horas todavía. Sí, estoy de acuerdo con la liberación de la libre portación de armas, 64,5. Bueno, Muy alto, así es Twitter. No estamos de acuerdo con la mayoría y no tenemos ningún problema en que eso se dé de y esa si me manera. dejás una cosa muy chiquita. Claro que sí. Que Milei dice, ¿no? Justifica como casi diciendo que hay evidencia de que la mayor cantidad de armas disuade el delito. Básicamente dijo eso. La evidencia es todo lo contrario. Estados Unidos tiene, primero, es el único país con la cantidad de asesinatos masivos que tiene. Ningún otro país tiene ese número de asesinatos masivos. Y si vas a homicidios cada 100.000 habitantes, tiene más homicidios que cualquier otro país desarrollado. Que cualquier otro país Dijiste desarrollado. Estados Unidos, creo que no te va a dejar mentir Adrián Sack, que está en contacto. Gracias por esperarnos, Adrián, que te tuvimos ahí bancando un corte. ¿Cómo estás? No, por favor. Pero muy bien, yo no sé si puedo participar de la encuesta Sí, claro que sí, en cómo el no. exterior, no correspondería. ¿cómo Bueno, no es vas a un poder no si- rotundo, si casi sos fanático. fanático. Claro, no, es un no rotundo. Yo he recibido varios mensajes, también varios insultos, ¿no? Por parte de aquellos que en la Argentina quieren multiplicar las armas, porque lo que termina sucediendo es eso. Vos llevás las armas a las casas de gente que no es delincuente. Y así no dejás que los delincuentes dejen de tener armas, al contrario, sumás y hacés que lo que sucede acá, o sea, hay mucha gente que la usa responsablemente, pero por cada 1.000, 2.000, 3.000 que la usan responsablemente, siempre hay alguna casa que tiene un arma que cae en manos de algún hijo de alguna de estas personas que tiene el arma, un sobrino, un nieto, que no la va a usar responsablemente. Entonces le das el libre acceso en tu propia casa sin necesidad de que tenga que ir a comprarla. Sí, y donde hay armas hay muerte. Creo que tenemos O sea, bastante acuerdo en el equipo sobre este tema. Y no creo que tampoco lo estamos diciendo desde amarrarnos a lo que se dice políticamente correcto o timorato, No, nada para que ver nada. con eso. Nos La evidencia amarramos es clara, a la experiencia y la información acumulada desde el punto de vista de lo que es nuestro trabajo, que es el periodismo, ¿no? Total. Antes de entrar en esta historia que nos prometiste y que me tiene a mí, la verdad que muy impactado, Adrián, sobre esta nena sobreviviente de la masacre de Texas, abríamos hoy el programa y Darío Mizrahi nos contaba un poco con
Donald Trump en vivo, qué estaba pasando en la Asociación Nacional del Rifle. No sé si tenés algún último momento sobre ese tema o preferís ir directo a la historia tan traumática de esta nena. Bueno, sí, tengo el último dato que es reciente, es récord total la asistencia de gente, son todos pro armas a esta convención de la Asociación Americana del Rifle. Hay más de 70.000 personas, nunca hubo tanta gente rodeando justamente a Donald Trump gente? Y a todos los oradores. 70.000, muchos con sus armas, como suelen ir Creo que es directamente una cancha a de manifestarse, River, no mostrándolas. Más que una cancha de River. Sí, sí, sí. No, es una multitud y justamente exacerbada por el discurso antiarmas que escuchan en los medios, digamos. Van a demostrar o quieren mostrar su postura totalmente contraria a que se limite, a que se les quite las armas a los ciudadanos, como ha dicho la diputada Marjorie Taylor Greene, de quien hemos dado cuenta aquí, que sorteaba una ametralladora, ¿recuerdan? La que rifó la metralleta y ganó las elecciones. Exactamente, esa misma la que arrasó. Bueno, ella apareció con un personaje muy conocido, acá un periodista político de opinión que baja línea todo el tiempo, la cadena Fox, que se llama Tucker Carlson, donde, bueno, justamente pedía esto, pedía que no haya leyes para regular a la gente, que no le quiten las armas a todas aquellas personas que no son ex convictos o que no tengan, digamos, pericias psiquiátricas que demuestren que están enfermos como para usarlas. De hecho, el chico esto contradice absolutamente todo. Salvador Ramos, el asesino, el tirador de Texas, no tenía ninguna pericia psiquiátrica hecha. Entonces no habría que sacarle las armas. Bueno, lo que acá se oponen a ultranza es que se metan en las casas y le saquen las armas a la gente, ¿no? Ese es el temor que tienen y esa es la bandera que tiene la Asociación Americana del Rifle. Nos contaba Darío más temprano que Trump lo que dijo es no hay que regular ni bajar la cantidad de armas, hay que poner más armas para cuidar las escuelas. Pero por favor, contanos esta historia tan estremecedora que nos trajiste para el cierre del programa, Adrián, por favor. Bueno, esta historia que viene después es una tragedia, que después de esta tragedia vino un papelón que les voy a contar y que tiene que ver con esta historia de esta chiquita. Se trata de, bueno, una chica de 11 años, Mía Cerrillo, que estaba en una de estas aulas y no tenía que estar ahí, simplemente había ingresado, porque eran todos chicos más chicos, ¿no? De entre 8 y 10 años. Ahí la tenés en pantalla al lado tuyo, disculpame. Sí. Exactamente, no, por favor. La chica estaba ahí cuando comenzó el tiroteo y ya no tuvo escapatoria, porque el tirador jugaba con tirarles a unos, a otros, según comentó después, y empezó a disparar a mansalva primero. Entonces la chica lo que hizo cuando vio que caían sus compañeritos alrededor, se ocultó detrás de una de las chicas que había caído mal herida, y lo que hizo para evitar justamente que el tirador diera con ella, lo primero que se le ocurrió fue primero cubrirse con el cuerpo de esta chiquita y después con su mano tomar sangre de la herida que tenía la otra chica en el rostro, en realidad le brotaba de todo el cuerpo sangre, y mancharse la cara, justamente para parecer que ella también estaba ensangrentada y muerta. Así todo, algunos pedacitos de estas balas fragmentarias, son balas que se despedazan cuando ingresan a los cuerpos, le habían pegado, con lo cual tenía unas marquitas que le ayudaban con este disfraz macabro, digamos, pero que terminó salvándole la vida. Entonces se quedó quieta. Y acá viene la otra parte, que fue la gran estafa de la policía. Hasta acá, un espanto, la narración que nos estás haciendo sobre Mía Cerrillo, de 11 años, que salvó su vida de esta manera. Una nena de 11 años que está entre la desesperación, los muertos, los heridos, tapándose con cuerpos y manchándose con sangre ajena para evitar ser el próximo blanco de los disparos de este criminal. Disculpame la interrupción, Adrián, pero me parece, con la imagen de esta chica en primer plano, me parece, no sé, los pelos de punta. Dale, seguí, por favor. No, y desde luego, y el otro agravante era la demora. Vos imaginate lo que debe ser un minuto en ese momento con una persona
que primero dijeron que había disparado 100 tiros, después resulta que fueron más de 300 tiros que disparó y tenía en total 58 cartuchos de recarga, digamos, para este rifle convertido en ametralladora. Tenía una cantidad increíble de balas. En total, en la casa le terminaron encontrando más todavía. En total eran casi 2000 balas que tenía. Y él no se cansó de disparar. Pero a lo que voy, esta chica, mientras estaba cubriéndose con su compañerita, que no dijeron si murió o no, estaba mal herida, así lo describe, y se tapaba con sangre, cada minuto que pasaba era eterno. Imagínense estar esperando 46 minutos. Que fue lo que estuvieron esperando hasta que la policía ingresó. Uno dice, ¿la policía qué pasó? ¿Tardó tanto en llegar? No, la policía estaba en el pasillo y no se animaba a entrar a parar a un chico de 18 años. 19 agentes de policía haciendo fila, esperando que dejara de tirar para ingresar. Esto no se supo con los hasta chicos, hoy. Con los chicos expuestos a lo que estaba expuesta esta nena. ¿Hubo testimonios en primera persona de su familia o de ella misma, Adrián? Sí, hubo testimonios, incluso de una chiquita que estuvo llamando permanentemente al 911 para que llegara la policía porque no los escuchaba y la policía ya estaba ahí y no se explica, ellos estaban esperando que les alcanzara la llave de la puerta del aula, no querían tirar la puerta porque tenían miedo de que les dispararan a ella, porque no sabían cuánta gente había ahí adentro efectivamente y tenían miedo de morir. Mientras tanto seguían muriendo chiquitos, ¿no? Fueron en total 19 y 2 maestras. Y bueno, mientras esto sucedía, lo primero que informó la policía en la conferencia de prensa que repitió el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue que había solamente 2 policías que habían recibido heridas y que por eso estaban esperando al cuerpo especial. Siguió dando tela para cortar la actitud de la policía en el debate público en Estados Unidos. Hubo un mea culpa hoy, por lo menos del Departamento de Seguridad, ¿no? Exacto, el del Departamento de Seguridad, el jefe lo que dijo fue, hemos cometido un grave error. Punto, dijo, period, así en inglés, no quiso hablar más del tema. Pero después apareció el gobernador Greg Abbott y dijo, estoy furioso, he sido engañado por el relato de la policía. ¿Por qué? Porque les mandó después para investigar lo que había pasado a los famosos Texas Rangers, que sería como el FBI de Texas, el Cuerpo de Investigaciones de Texas, y descubrieron que una chiquita había estado llamando y que se escuchaban los llamados. En los llamados del 911 que la policía gritaba detrás. Entonces Adrián, fue terrible todo, la tragedia y después el engaño. Sí. Adrián, muchísimas gracias una vez más por este contacto, conmovedora la historia que contás para el cierre del programa. Gracias, equipo, estamos terminando una nueva semana. Gracias, Yo me voy, te digo, me embandero con esto, es la tapa de PQS, es la tapa de nuestro programa. Armas libres, una idea suicida. Hasta el lunes.